Hola, soy Diego y en este video voy a explicar de manera sencilla el tema de los experimentos y cuasi-experimentos en econometría. Este tema es clave para entender cómo podemos identificar relaciones causales entre variables. En economía, muchas veces queremos saber si un programa o política realmente causa un cambio. Por ejemplo, ¿mejora el salario asistir a un curso de formación o aumenta la alfabetización un nuevo programa educativo? Para responder eso, no basta solo con ver correlaciones, necesitamos pruebas más sólidas. Ahí es donde entran los experimentos y cuasi experimentos. Empecemos con los experimentos. Vamos a ver los métodos econométricos para el análisis de datos experimentales. Primero tenemos el estimador de las diferencias. Es la diferencia entre las medias muestrales entre los grupos de tratamiento y de control. Esto es idéntico a usar una regresión de la variable respuesta sobre un indicador binario de tratamiento. Como el regresor se asigna al azar, existe independencia entre el regresor y el error. El estimador de las diferencias con variables explicativas adicionales. Debemos incluir en la regresión variables de control, además del indicador binario de tratamiento. Esto puede reducir el error estándar en la regresión y puede mejorar el error estándar del estimador del efecto causal. Ahora veamos las amenazas a la validez de los experimentos. Empecemos con las amenazas a la validez interna. La validez interna es el grado en el que un experimento permite hacer inferencias causales válidas dentro del grupo de personas o situaciones estudiadas. Entre las amenazas tenemos la ausencia de aleatoriedad. El tratamiento, en este caso, no se asigna al azar y refleja características o preferencias del individuo, habiendo así correlación entre X y el error. Otra amenaza sería el incumplimiento del protocolo de tratamiento. En este caso, los individuos no cumplen con el protocolo. Aquellos individuos que están asignados al grupo de tratamiento, por ejemplo, no acuden a la clase, creando así correlación entre X y error. Deserción o abandono. Hace referencia a aquellos sujetos que abandonan el estudio. Si la razón del abandono está relacionada con el tratamiento, entonces hay correlación entre X y el error. Efectos experimentales. El comportamiento de los individuos puede cambiar simplemente porque saben que están participando de un experimento. A esto se le llama el efecto Hawthorne. La solución para esto es el protocolo doble ciego, en donde ni sujetos ni experimentadores saben si un sujeto está en el grupo de tratamiento o de control. Otra amenaza es la de muestras pequeñas. En este caso, la estimación es imprecisa y hay problema con la inferencia basada en resultados asintóticos. Ahora veamos las amenazas a la validez externa. Validez externa es el grado en el que los resultados de un estudio pueden aplicarse a otras poblaciones o contextos distintos al que se estudió originalmente. Las principales amenazas son la muestra no representativa. En este caso, la población estudiada y la población de interés deben ser similares para justificar la generalización. Otra amenaza es el programa o política no representativa. La política o el programa de interés deben ser similar al programa estudiado para justificar la generalización. Y finalmente, efectos del equilibrio general. Aquí tenemos que convertir un programa experimental pequeño y temporal en un programa experimental amplio y permanente puede cambiar el entorno económico. Tal es el ejemplo de las reformas educativas. Los cuasi-experimentos. Un cuasi-experimento o experimento natural es un tipo de estudio que busca identificar efectos causales, pero sin asignar el tratamiento de forma completamente aleatoria, como se haría en un experimento ideal. ¿Qué es lo que lo diferencia de un experimento real? En un experimento aleatorizado, el investigador controla quién recibe el tratamiento y quién no. En un cuasi-experimento no hay control total, pero ocurre algo en el entorno, como una política pública o un cambio inesperado, y esto asigna el tratamiento como si fuera al azar. En economía y muchas ciencias sociales no es ético o legal y mucho menos práctico hacer experimentos controlados. Por ello se prefiere asignar cuasi-experimentos. Ahora veamos los métodos usados en cuasi-experimentos. El estimador de diferencias en diferencias. Cuando tenemos datos antes y después del tratamiento, podemos usar el estimador de diferencias en diferencias.
La idea es comparar cómo cambian los resultados en el grupo tratado y el grupo de control. Eso elimina diferencias iniciales y se enfoca en los cambios debidos al tratamiento. La fórmula para el estimador de diferencias en diferencias es: el parámetro es igual a la variación de la media muestral del grupo de tratamiento menos la variación de la media muestral del grupo de control. El estimador de variables instrumentales. A veces el tratamiento depende de una variable que sí es como si fuera aleatoria, pero no determina directamente el resultado. A eso le llamamos instrumento. Por ejemplo, la distancia en hospital puede influir en si alguien recibe un cierto tratamiento médico, pero no debería afectar su salud directamente. Esa distancia sirve como variable instrumental. El estimador de regresión con discontinuidad. Otro método es la regresión con discontinuidad, que se usa cuando un tratamiento se da solo a quienes pasan cierto umbral. Por ejemplo, si solo van a un curso quienes sacan menos de 5 de promedio, podemos comparar a los estudiantes justo debajo y justo encima de ese umbral. Son parecidos, pero uno recibe el tratamiento y el otro no. De esta forma procedemos a estimar su efecto. En resumen, los economistas usan estos métodos para encontrar relaciones causales cuando no pueden hacer experimentos ideales. Lo importante es identificar correctamente qué causa qué y reconocer los límites de cada método. Gracias.